Muy buenas tardes, chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el backtesting del día operativo de hoy para Nasdaq, el 31 de mayo del 2024. Estamos posicionados en diario y vamos a hacer el análisis como lo hicimos esta mañana en el premercado a las 9:30. Bien, rompimiento de estructura en esa zona que nos dejaba un mínimo en esta zona de abajo, ¿sí? Por ahora y de momento no teníamos máximo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para saber que no tenemos máximo? Bueno, marcar la fractalidad que fue haciendo el precio mientras subía, haciendo impulsos y retrocesos, impulso y retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso y un nuevo impulso que llega hasta esa zona. Ahora, el precio hace un retroceso pero no logra romperme este máximo, ¿sí? Se frena y empieza a caer en busca de este mínimo, de que de momento le está tomando liquidez. Si ustedes observan, ¿sí? El precio hace rompimiento en esa zona y en este mínimo le está tomando liquidez de momento. Eso podría pensamos nosotros dos cosas: o el mercado hacía un retroceso a cubrir gap, que podría pasar, ¿sí? O simplemente en algún momento de la mañana se daba vuelta y venía y finalizaba con ese rompimiento que no está logrando hacer. Bueno, vamos a ver esto y lo vamos a ver en 60 minutos para entender más cerca del precio qué es lo que está haciendo en esa temporalidad. Bien, vamos acá, ¿sí? Estamos viendo lo que marcamos, la fractalidad que marcamos, ¿sí? Que tiene rompimiento en esta zona, ¿sí? Y tenía mínimo en esta zona. Esto que está acá es el BOS de diario. Bien, el precio en una hora no estaba rompiendo con cuerpo. Nosotros ya decimos, bueno, el precio está rompiendo con cuerpo, nos está dejando un máximo en esta zona. Bien, a partir de eso nosotros ya tenemos mínimo, pero no tenemos, tenemos máximo, perdón, pero no tenemos mínimo, porque para que el precio me haga un mínimo, debía de romper la última fractalidad bajistas. Y si nosotros vemos, para esta temporalidad, ahí se daba el rompimiento y este era el máximo. Entonces, dicho eso, vamos a entender que para que el precio me deje un mínimo del rango nuevo de H1, me tiene que romper este alto. Mientras eso no ocurra, el precio podría seguir bajando. Un ORW decisional, ¿sí? Y un ORW extremo. Bien, noten lo siguiente: en la única zona que había imbalance era ahí, o sea, el último imbalance, porque por arriba no hay nada. Ahora, en esta zona o en este sector de acá, nosotros podríamos entender que había una zona de soporte y resistencia y demás, en donde el precio no había podido romper, ¿sí? Y ahí estaba llegando. Bueno, nosotros no lo íbamos a tomar a eso, pero sí íbamos a tomar esta zona de acá. Si ustedes ven, en ese bloque el precio está teniendo reacción. No era un bloque que nosotros hubiéramos marcado ni nada, pero el precio estaba teniendo reacción. ¿Qué esperaba yo? Que el precio se quería hacer un retroceso, luego fuera a buscar esta zona. Era lo que a mí me interesaba, para que realmente desde ahí empezara a caer. Pero el precio se está asentando en esa zona y eso le podría dar dirección bajista al precio. Vamos a ver esto mucho más refinado en 15 minutos para entender cuáles podrían ser los movimientos del precio. Correcto, ahí está. El precio se está, antes de las 10:30, antes de la apertura, ya está intentando decaer desde esta zona. Es una zona rara porque no es ni soporte, no es ni resistencia. El precio ya la había cruzado, había vuelto, la había vuelto a cruzar. Digamos, es una zona que no sé si vale marcarla. Ahora, si yo no marco esto, ¿sí? Y en 15 minutos solamente marco, ¿sí? Este rompimiento de 15 minutos y este rompimiento de 15 minutos, ¿sí? Para mi criterio, y vamos a decirlo acá, el rango de 15 minutos es desde ahí hasta acá. Bien, ¿por qué, Gaby, desde ahí hasta acá? Porque ese es el fractal que nos dejó en H1. Entonces, estos rompimientos que están acá simplemente son la fractalidad que el precio nos fue haciendo, ¿sí? Para crear el rango
el rango de 15 minutos. Entonces, es un rango dividido en dos fractalidades que tenía el decisional, y vamos a achicarlo al decisional a esa manera, de esta manera, bien, el que decide romper esta estructura. Ahora, para este fractal que creo, esto era extremo. Ahora, ¿cuál sí era un decisional? Este de acá. Este es el que decide romper la estructura. Y miren ustedes a dónde estaba sentándose el precio para empezar a bajar. Bien, dicho eso, ¿sí? Y visto esto, que el precio estaba rebotando ahí, todavía para nosotros es importante el extremo, ¿sí? Y este de arriba, que sería el extremo de todo el rango. Bueno, dicho eso, el precio antes de apertura se estaba sentando en esa zona. Si nosotros nos acercamos a esto, vamos a encontrar que el precio venía haciendo impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Y que el precio en esta zona me está rompiendo una estructura interna. Entonces decimos, bueno, primer rompimiento estructural. Esto no nos dice a nosotros Gabriel comprar. No nos está diciendo que necesitamos un segundo rompimiento. Pero el precio ya estaba en una zona importante del último fractal, por así decirlo, sí, que era prácticamente 79 el FIBO, 60 el FIBO. Entonces estaba en una zona de ventas, donde se podrían dar ventas. Correcto. Pero no dejamos, ¿sí?, de pensar que en esta zona se podrían dar compras, ¿no? Uno de los bloques importantes era este extremo, ¿sí? Ahora, nosotros no le íbamos a poner una orden agresiva, íbamos a esperar que el precio llegue de esta manera, nos cambie la fractalidad, y ahí sí nosotros íbamos a pensar que el precio sí iba a dirigir a buscar el órdilo decisional de todo el rango o el extremo. Bien, hasta que eso no ocurra, el precio nos estaba diciendo vender por este último fractal bajista. Correcto. Dicho eso, vamos a ver qué se dio en el día de hoy, qué terminó pasando, ¿sí? Vamos a ver si podemos acomodar esto. Perfecto. Ahora, noten ustedes que en un minuto, si bien el precio era muy tendencial alcista, el órdilo que decidía romper la estructura está acá presente, ¿sí? Es un órdilo que tiene aceleración, ¿sí? Una muy linda aceleración hacia arriba con una vela de gran volumen, bien, y después el precio fue hasta rebotar en esta zona. El precio venía cayendo antes de apertura y nosotros podíamos entender que el precio podía rebotar acá o podría rebotar acá. Noten ustedes la operativa que yo decido tomar, ¿sí? Tempranito nomás. Vamos a darle play y vamos a entender qué es lo que ocurrió con lo que el precio nos hizo. Bueno, apertura sale para abajo. La verdad que salió bastante tranquilo. No fue una operativa muy, digamos, que demostrara mucha volatilidad. Fue bastante tranqui, ¿sí? Al comienzo, los primeros 5 minutos. Bueno, el precio me toca ese bloque y yo digo, bueno, a ver, Gaby, me está tocando un bloque, ¿sí? Que es un bloque que en 15 no estaba, pero sí estaba en 1, y que era el que me decidía romper, y me está intentando ir para arriba. Yo decía, esto se va a ir a buscar esto de acá arriba. Y si marcaba yo mi última fractalidad, ¿sí? Muy jugado igual, ¿sí? El precio había hecho un retroceso que me tomaba un mínimo anterior, caía, me rompía esta estructura, ¿sí? Entonces eso a nosotros nos dejaba un máximo, y el máximo estaba en esta zona. Bueno, a partir de ahí yo digo, compro, me decido y compro. ¿Cómo voy a comprar? Y bueno, le voy a dar una oportunidad al bloque decisional, ¿sí? Y también le voy a dar una oportunidad al bloque extremo. Los dos tenían imbalances para que nosotros tomemos una decisión. ¿Qué es lo que hice yo? Orden en el Open, ¿sí? Eran $27, ¿sí? Ahí. Y vamos a ponerle también una orden en el extremo. Vamos a dividir el riesgo. Las dos operaciones a un contrato eran $47. Digo, bueno, las tomo, no hay problema. Y lo intento. En una de esas el precio enviada. me paga. Orden ¿sí? completada. Perfecto. Me activa la orden. Stop donde va. Take profit donde debe ir. Y esperábamos que el precio reaccionara. Lo venía haciendo Parar bien. llenado. Estuvo muy cerca de ir a pagarnos. No llegó, por supuesto, y me estopea. Cuando el precio me estopea, automáticamente yo le pongo la orden al extremo. Porque yo pensaba que el precio debía de empezar o subir, porque estaba en un orden, era importante. Sin embargo, el precio me demostró que ninguna de las dos zonas eran interesantes y terminó estopeándome por segunda vez.
a esta hora, 10:48 de la mañana, y yo siempre digo que a partir de las 11 opero, bueno, hoy no fue el caso, terminé yéndome con 12 stop, ¿sí? Al principio de la jornada y ya tenía menos $47 en contra. Bueno, Gaby, está bien, ¿sí? Tomaste malas decisiones, no era la manera, el precio demuestra intenciones de seguir bajando. ¿Qué tenía que romper? Bueno, que rompa en esta zona, que todavía no lo lograba en teoría, ¿sí? O sí lo lograba, sí, perdón, sí lo lograba. Si rompe, digo, bueno, la próxima zona de reacción del precio podría ser esta zona de acá. Si el precio llegaba allá arriba, yo volví a hacer un trade en ventas. Bien, vamos a ver qué terminó pasando con el precio. El precio intentó de ir, realmente no llegó y volvió a romper estructura a la baja. Para este momento ya estaba metiéndose en un order block que podría haber sido importante y que podría haber pagado el 1-2. Bien, pero la intención del precio era muy bajista, entonces nos frenamos y dijimos vamos a esperar porque esto está cayendo, está rompiendo estructuras a la baja, realmente su intención es caer y efectivamente es lo que hizo el precio, empezó a caer, a caer, a caer. Bueno, para todo eso, ¿qué es lo que me puse a hacer yo? Bueno, a ver, ¿en dónde va a frenar? ¿Cuál es el freno que va a tener el precio? En 15 minutos nada claro. Marqué zonas, marqué liquidez interna, se las iba pasando todas sin ningún problema. Ahora, un detalle que estaba en diario. Digo, bueno, si el precio quiere ser muy bajista, ¿sí? Y una zona de reacción importante para diario, ¿cuál podría ser? ¿Sí? ¿Cuál sería la zona que en el precio podría llegar y tener una reacción? Fíjense que para diario el precio era muy tendencial bajista. Entonces, ¿qué es lo único que lo podía frenar al precio? El bloque decisional, o sea, decisional, el que decide romper la estructura en esta zona y que es un bloque que lo podría impulsar al precio nuevamente. ¿Bien? Bueno, correcto. Es excelente. Ahí tengo un bloque marcado. Objetivo del precio es llegar a esto. La última en balance estaba acá. Entonces digo, bueno, puede darse. Vamos a esperar pacientes que el precio llegue a esa zona, ni más ni menos. Vamos a volver a 15. Y vamos a ver, fíjense que el precio era muy tendencial, era muy difícil sumarse en ventas, ¿sí? Por lo menos era lo que a mí me parecía, porque el precio se podía dar vuelta en cualquier momento. Yo tenía este bloque marcado, teníamos otro, pero esperábamos que realmente el precio confirmara que quería ir para arriba, porque si no, no podíamos hacer nada, era simplemente esperar que el precio decida. ¿Hubo entradas en todas las bajadas? Sí, considero que sí hubo intenciones de caer, por ejemplo, esta era una. ¿Sí? El precio me está rompiendo estructura a la baja en esa zona, dejándome este máximo. Fíjate, Gaby, el precio está rompiendo la estructura hacia arriba, ¿sí? Ahora, yo con un solo rompimiento no puedo venir a poner una orden acá. ¿Por qué? Porque el precio podría esto ser simplemente una manipulación para seguir cayendo. Y para mí, eso no es más ni menos que un patrón de continuación de la caída. Y efectivamente el precio hizo eso, ¿sí? Rompió. ¿Dónde esperábamos nosotros que el precio llegara? Acá. Bien, a ese bloque. Ahora, entiendan que el bloque que yo marqué no es más que un bloque que produjo un rompimiento que después fue cruzado con aceleración. ¿Era un breaker o no era un breaker? Claro que era un breaker. ¿Qué decidíamos nosotros? Entrar en esta zona con un stop de $40 y realmente a este breaker no darle una oportunidad porque estaba difícil, raro, no nos gustaba. No me gusta operar breaker, me gusta operar order block, pero fíjense lo que pasó si nosotros hubiéramos puesto una orden en el breaker, ¿sí? Al extremo nunca llegó y el precio despacito fue buscando hacer el 1-2, ¿sí? De ese breaker y finalmente lo termina pagando. Correcto, ¿sí? Nos quedamos afuera de esta operación, vamos borrando la zona y el precio seguía cayendo acelerado para esta hora 12:35 y el precio hacía lo que quería. ¿Operar esto, Gaby? No puedo operar eso porque el precio no me está dejando claro para mí meterme en ventas, está muy sobreextendido, así que no confiábamos en eso
y esperábamos que el precio realmente nos demostrara intenciones de darse vuelta por doble rompimiento para nosotros ahí sí poner una compra. El precio llegando al order block, fíjense lo que le faltó, y empieza a querer hacer impulsos alcistas. Acá nosotros empezamos a controlar. A ver qué hace el precio. Mira, Gaby, está queriendo subir, ¿sí? Si nosotros lo controlamos acá de esta manera, vamos a notar que el precio nos hace un rompimiento en esta zona. Esto que está acá era liquidez, y el precio se la lleva a la liquidez y vuelve a romper la estructura en esta zona. A partir de eso nosotros dijimos, esta es nuestra oportunidad. Llegó prácticamente al bloque que nosotros esperábamos que reaccionara el precio y dijimos, vamos a comprar, ¿sí? Esta es la compra que nosotros debemos hacer, ¿sí? Fíjense el detalle importante. No tomé el order block rojo. ¿Por qué? Porque el order block rojo no tenía el imbalance. El imbalance comenzaba en esta zona. Entonces mi decisión para el día de hoy fue ir a buscar mi entrada en el final de este imbalance, ¿sí? Y a partir de eso, operar. Entonces puse mi tercera orden del día enviada. Después de 12 stop. No cumplí con mi plan, ¿sí? Eso es cierto, porque yo siempre digo, a partir de 2 stop yo estoy fuera del mercado, pero la vi tan clara y la esperé tanto que no la podía operar. Eran 33 dólares, había perdido 47 más contratos. Digo, bueno, perderé 80, está bien, estoy dentro de los 100 dólares que yo puedo perder en el día. Tomo esta tercera operación y en una de esas, si todo se presenta correctamente, recupero pérdida y le gano algo al mercado. El mercado se empezó a querer ir, si hay que esperarlo, hay que esperarlo, y el mercado nos activa la orden. Y como hoy era la última operativa con las personas de curso, digo, hoy vamos a hacer esta última operación, la vamos a dejar correr y vamos a demostrarle que nosotros podemos, ¿sí?, aguantar un trade largo, ¿sí?, de esta manera. ¿A dónde me quería salir? En el único bloque verde que le quedaba en toda la bajada, porque el precio podía ir hasta ahí para seguir bajando si quisiera. Yo entiendo que desde este bloque el precio podría ir a romper estructura y empezar a subir. Pero bueno, esta era mi salida. Yo decidí a salirme ahí y esperar y bancarme ese trade. Vamos a ver cómo salió. El mercado empezó a salir para arriba, fue prácticamente una estrella de sniper, estuvo bien, empezó a subir. Yo todavía me mantenía en el stop porque el precio podía volver a esta zona. Ya cuando empezó a hacer rompimientos internos y demás, me empecé a mover. Para cuando el precio estaba llegando a esa zona, los compañeros y sobre todo uno de mis compañeros me decía, Gaby, subí el stop, subí el TP, dale, pedile más al mercado, te va a dar más, el precio va a ir a pagar, va a subir. Y yo le decía, señor Licha, en esta zona el precio se puede dar vuelta, o por lo menos para hacer un retroceso. No hay que ser ambicioso en esto, sino, si yo ya me está pagando el mercado 157 dólares, arriesgando 33 dólares, me está pagando el 1.5, ¿por qué le voy a pedir más? Hay que aprender a salirse del mercado. Y mi salida era esa. Ahora, yo quiero que veamos qué hizo el precio cuando tocó este Open. ¿Se da la vuelta o no se da la vuelta? ¿Sí? Presten atención a esto. Si nosotros decidíamos levantar nuestro TP, ¿sí?, y quizá protegernos ahí cortito, ¿qué es lo que terminaba pasando? ¿Sí? Completado el precio destino. nos paga lo que tenía que pagar, y a partir de ahí, si yo tenía el stop acá, no me hubiera salido, yo me tendría que haber puesto por lo menos en esta zona y no haber ganado mi TP completo. Si el precio me sacaba en esta altura, y vamos a marcarlo con una línea, yo terminaba ganando 120 dólares en lugar de ganar los 167 que gané. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. ¿Tiene reacción en ese bloque o no tiene reacción en ese bloque? ¿Sí? El precio se adentró un poco y empezó a querer caer. Para este momento nosotros ya estaríamos perdiendo 50 dólares y no es la intención. ¿Y qué hizo el precio? Volvió a querer caer, no logrando romper en esa zona, pero sí extendiéndose en la caída. ¿Y hasta dónde puede ir? Bueno, si nosotros entendemos que esto es una finalización del rango, el precio deberíamos nosotros, Fibo,
desde el mínimo hasta el máximo y marcar los bloques importantes por debajo del 50%. Yo hubiera marcado esta zona como una zona de posible reacción para el precio y por supuesto las zonas de abajo que podría llegar también. Ahora miren que acá está la zona del 50%. ¿El precio me llegó acá abajo o no? Para seguir subiendo. En el caso de que el precio quisiera seguir subiendo, recuerden que bajista está sentándose en un bloque que podría llevarlo hacia abajo. Bien, pero era un error no salirse en el open de un trade positivo y que se iba corriendo bastante. Bueno, el precio ya para esta hora, las 15 y 23 horas, no esperábamos mucho más del precio. El precio podría seguir subiendo o podría caer. ¿A dónde se sentó? En este bloque. Un bloque que jamás hubiera operado. No sé si el precio logró romper estructura hacia arriba y siguió subiendo. Fíjense que respetó esta zona, intentó decaer. Finalmente va y termina rompiendo. Entiendo que el mercado se va a poner alcista, ¿sí? Y el objetivo del mercado o del precio es ir a recuperar algo de toda esa caída que hizo, ¿no? A ver, está sentándose en un Northern Block que podría ser muy importante de diario y podría llevarlo a ser máximos. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en que también el último fractal que ya está marcado tiene ahí máximo en esta zona. Y podríamos decir que mínimo en esta zona, ¿no? Bueno, si el precio realmente desde este bloque de diario quiere ir para arriba, bueno, que me rompa este máximo. Y a partir de eso podemos hablar de cuáles pueden ser los movimientos de la semana que viene. Disculpen. Bueno, ahí se terminó la data, ahí se terminó el día. Hay que esperar a ver qué pasa el lunes, cómo se empieza a mover el lunes. Entendemos que podríamos estar en un retroceso a zonas o en un retroceso mucho más profundo a zonas de H1. ¿Sí? Ahora, ¿qué necesito para que me haga finalización del rango de H1? Que me rompa ese máximo. Rompiendo ese máximo, yo voy a tener máximo, mínimo, voy a poder trazar FIBO y voy a poder ver las zonas. Tengo que tener cuidado que el precio tocó un bloque, ¿sí? Importante, y esto podría llevarlo a ser máximo histórico, ¿sí? Así que a prestar atención. Bueno, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Terminamos el día positivo, la semana también en positivo, a pesar de que solamente hicimos profit martes y viernes, porque lo que fue miércoles y jueves salimos en el stop. Esta mañana también teníamos dos stop adentro, pero este último trade nos salvó de todo. Nos terminó cerrando la semana en positivo, con muy poco, pero positivo el fin. Y el mes terminó en positivo en $400. Saben que ustedes que yo arriesgo muy poquito de riesgo por la cuenta que tengo. Así que fue un mes bastante bueno. Esperemos repetirlo en junio. Bueno, desde el lunes que viene sabremos. Tenemos una semana de muchísimas noticias. A tener cuidado con la operativa de la semana que viene. Y nada, a esperar confirmaciones, que es lo mejor que podemos hacer. Bueno chicos, que tengan ustedes un muy buen fin de semana. No se olviden de darle me gusta al video, suscribirse al canal. Y en la descripción del video les voy a dejar todas nuestras redes sociales para que ustedes se sumen, siendo Telegram la más importante y en donde ustedes van a poder participar de los análisis de premercado que hacemos de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana para entender qué dirección podría tomar el precio en el día. Así que los invito, todo es totalmente gratuito. Bien, a partir de mañana ya empezamos a publicar nuestro curso básico y avanzado, ¿sí? De la escuelita de trading para los que quieren una mentoría, un apoyo en este mundo del trading, aprender a Smart Money Concept y aprender todos los conceptos básicos del trading, ¿sí? Nos pueden escribir, pueden buscar nuestras publicaciones en Telegram, Instagram, Facebook y demás, y pueden escribirnos para asesorarse, ¿sí? Los costos la verdad que no son muy caros, son bastante accesibles, se puede pagar en cuotas, así que no queda más que consultar, no pierden nada, le vamos a ir respondiendo a la brevedad. Bueno, nada más, muchísimas gracias, que tengan ustedes muy buenas tardes, hasta luego.